Todo suyo, profesor. Perfecto. Estimadísimos alumnos y alumnas, ¿cómo están ustedes? Hola, profe. ¿Cómo? Buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal? Hola, Agradecerle, profesor. Pauli, agradecerle porque es de las pocas personas que prenden la cámara y eso le permite a uno pensar que está conectado con seres humanos. Así que muchas gracias. Le hago un reconocimiento desde este momento, de manera pública. Ahora puede apagar la cámara si quiere, si se la va a apagar después, pero no se preocupe. Y todo el resto, esperemos que estén ahí, entusiasmados, inquietos, para poder tener esta súper clase. Muy bien. No puedo partir sin agradecer al equipo, Caroline Reyes, nuestra intérprete de lenguaje seña, y está aquí por si hay alguien que requiere algún tipo de atención especial, y sobre todo porque todo este material está siendo grabado, va a quedar a disposición de todos ustedes en la plataforma de educación virtual ahí de la educación continua de la Universidad de Talca y de nuestra página respectiva, y por lo tanto el día de mañana, cuando alguien requiera saber de estos contenidos, vamos a tener en el fondo la variable de inclusión cumplida. Agradecer también a Paulina Santamaría, asesora previsional que está acompañando y complementando este programa, porque hemos visto en algunas ocasiones que hay personas que tienen inquietudes que pueden ser de carácter más privada y particulares, y ahí los invitamos a que le escriban directamente por el chat y ella les puede contestar por ese mismo medio con antecedentes y detalles de sus preguntas. Y José Aguilar, nuestro coordinador de alumnos, hace posible todos los contenidos, los recordatorios y la logística de este curso. Así que ya hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos y hemos constituido un gran equipo junto a nuestro querido Javier Reyes, que nos hace todo el soporte informático, técnico, para las distintas dinámicas de participación, encuestas en línea y todo lo que vaya pasando en la dinámica de esta clase. Sin más, vamos con lo que nos convoca y en ese sentido vamos hoy día, creo yo, que tocar una de las clases medulares y centrales de este curso, que tiene que ver con las modalidades de pensión, es decir, con lo que la persona selecciona como pensión futura. Ahora, esa selección de pensión futura es el paso siguiente a que alguien planteó o tenía la necesidad de pedir una pensión, un tipo de pensión, ya sea de vejez, de invalidez y o de sobrevivencia. Significa que todos los que están en esa coyuntura, por vejez, por invalidez o por sobrevivencia, a la hora de resolver y seleccionar una pensión para el futuro, tienen que tomar la decisión de qué modalidad es la que más les convenga. Por eso que es tan importante centrarse en este punto ahora y por eso que la participación de ustedes en cualquier minuto me interrumpen porque tendría que ser dinámica y vamos a ir chequeando que cada modalidad se vaya explicando y se vaya entendiendo para que podamos tener esta pretensión del día de mañana encontrarnos con alguien y sentir que efectivamente dominamos un poquito más cada una de estas dos modalidades para poder recomendarle a la gente lo que estime conveniente. Así que la participación, levantando la manita, escribiendo por el chat o con el apoyo que José me está dando, vamos a poder seguir adelante. La primera modalidad de pensión es la llamada retiro programado, que es cuando yo me pensiono a través de la AFP y por lo tanto todos los capitales que tengo permanecen en la AFP, son de mi propiedad, por eso que aquellas personas que estaban en la AFP o incluso estaban pensionados en la AFP y apareció este tema del retiro de los 10%, no tuvieron mayor inconveniente de sacarlo, porque esto que tanto se discutía, que la propiedad de los fondos eran o eran de los afiliados y afiliadas, ahí quedó más que demostrado que esas cuentas previsionales acogen y alojan a las cotizaciones que las personas han incorporado por la vía obligatoria o aquellos ingresos o aportes que han hecho de manera voluntaria por el concepto de ahorro. Entonces, sabiendo que esa modalidad es cuando yo decido quedarme en la AFP
y pensionarme en la FP es porque mantengo la propiedad de los fondos. Desde ya ir comentando algunas cosas que parecen que son de una línea, pero que son importantes como tips para ustedes. Yo me puedo pensionar en la propia FP o en otra FP. Y si me pensiono en otra FP, mis fondos que están en la FP 1 son traspasados a la FP 2 y la FP 2 es la que me empezaría a pagar la pensión. Otra característica de esta modalidad es que cuando yo me pensiono en retiro programado, lo que estoy haciendo es obteniendo una pensión en UF y variable. Y se dice que es variable porque la FP me asegura por el primer año un monto de pensión. Pero cuando ya mi pensión está de cumpleaños, es decir, cumple un año de antigüedad, la FP por normativa automáticamente me va a recalcular el monto de la pensión para el segundo año. Y ese recálculo últimamente ha ido sorprendiendo a varios pensionados porque le ha significado, en general, siempre es complicado hacer generalizaciones, en general les ha bajado la pensión. Entonces, como ya sabemos que el recálculo lo va a hacer la FP, cada vez que la pensión cumple un año, tenemos que tener bastante claro que esa es una posibilidad donde esta pensión vaya bajando por varias razones que la voy a explicar un ratito más. Al mismo tiempo, si yo me pensiono por la FP y por lo tanto obtengo este retiro programado y fallezco, quienes reciben ese capital para generar una pensión de sobrevivencia son los beneficiarios legales. Y estos beneficiarios legales son la cónyuge, el conviviente propio del acuerdo de unión civil del mismo sexo o distinto sexo, la madre o padre de hijo afiliación no matrimonial, los hijos menores de 18 años, los hijos menores de 24 años si son solteros y estudian, los hijos inválidos, que son beneficiarios legales de por vida, y a falta de estos pueden ser los padres, siempre y cuando los padres vivan a expensas del causante, del fallecido, y sean también beneficiarios de asignación familiar. Si yo me pensiono en retiro programado, que es la pensión que me va a pagar la AFP, y no tengo beneficiarios legales, ya sea porque estoy divorciado, soy soltero, viudo, y no tengo hijos, y tampoco tengo convivencia, y tampoco tengo padres que estén en la condición que yo expliqué anteriormente, a falta de estos beneficiarios legales, estos fondos, si es que yo muero, constituyen herencia. Por lo tanto, entran en un trámite de posesión efectiva, la FP determina cuáles eran los capitales que tenía el afiliado o afiliada fallecida, y con un trámite con un abogado o de manera directa en el registro civil, puedo generar la posesión efectiva y determinar la masa heredable para pagarle y entregárselo a los herederos o herederas. Esta modalidad de retiro programado es reversible, es revocable, es cambiable. Yo puedo tomar la decisión de estar en un retiro programado y me puedo después cambiar una renta vitalicia. Y eso, por lo tanto, permite que uno vaya tomando decisión y vaya planificando en el tiempo qué es lo que más me conviene. Otra característica bien importante del retiro programado es que estamos en un mercado y estamos en un contexto nacional e internacional y que puede haber muchas eventualidades. Podemos tener pandemias nuevamente, Dios no lo quiera, podemos tener recesiones nacionales e internacionales profundas, podemos tener inflación, podemos tener situaciones de estallido social o convulsión social o temas propios de la política, procesos políticos, etcétera. Y tenemos también otras realidades que ocurren en los mercados, en el mercado accionario, en los mercados externos, internacionales, que nos pueden traer aparejado que nuestros fondos, que son de nuestra propiedad, al estar en la FP, están sujetos a valor cuota. Por lo tanto, están sujetos a una fluctuación en su valor diario incluso,
y eso puede llevarnos a que esos fondos pierdan rentabilidad y disminuyan. Sin ir más lejos, en los poquitos breaks que he tenido en el día, porque hemos hecho varias clases hoy día, me ha tocado en las pausas hablar con un par de clientes que efectivamente desde que partió el trámite, que obtuvimos el certificado de saldo de la FP y que ahora estamos en condiciones de seleccionar, los fondos le han bajado de manera bastante importante. Y eso obviamente trae como consecuencia que la pensión que te están calculando es menor que la que uno podría haber simulado o esperado en un primer momento. Por lo tanto, la gente tiene ahí que tomar decisiones. También les quiero plantear una noticia que acaba de ocurrir exactamente en el día de hoy, en una de las pausas de la clase, que apareció y se publicó la nueva tasa de interés técnica, que es la tasa con la cual se calculan las pensiones. Y veníamos en los últimos trimestres pensando y evaluando de que estas tasas iban a ir bajando. Y nos veníamos sorprendiendo ya en enero, en abril, en julio y ahora en octubre, que en vez de bajar las tasas, han subido. Y eso significa que si la tasa ha subido, el cálculo de la pensión en retiro programado está con mejores perspectivas. Pero la baja de la rentabilidad de los fondos en este tiempo van compitiendo y afectando la decisión si me quedo o no me quedo en un retiro programado en la FP. Otra característica importante del retiro programado es que así como yo asumo los riesgos, le tengo que seguir pagando a la FP una comisión mensual por la administración de esa pensión y de esos fondos. Esa es una primera mirada de lo que el retiro programado nos entrega y por lo tanto antes de pasar a otra, me gustaría abrir un poquito la discusión, la palabra, para ver si alguien tiene alguna inquietud o alguna pregunta. ¿Profe, me escucha? Sí, perfecto. Yo tengo una consulta. Entonces, nosotros, como cuando empezamos a trabajar, nosotros obligatoriamente estamos en una modalidad de retiro programado, pero ¿a qué edad sugiere usted, o si es que es sugerencia, pasarse una renta vitalicia? Ya, lo escucho, me tuve que parar porque me estaba enfriando mucho, pero lo escuché. Creo Ya, yo, aquí volví, aquí estoy. Creo yo que hay ahí una pequeña confusión, porque si le escuché bien, usted dice a qué edad uno se incorpora al retiro programado. La modalidad de retiro programado es para aquellas personas que cumplieron la edad para pensionarse. Es decir, las mujeres 60 años y los hombres 65. O hombres y mujeres menores de 65 años que tienen una o varias patologías no recuperables, no operables, y por lo tanto son candidatos a obtener una pensión de invalidez. O aquellas personas que se murieron para siempre y que en definitiva tienen el derecho de la pensión de sobrevivencia. Entonces, si le entendí bien la pregunta, cuando una persona está iniciando el mundo laboral o está trabajando de manera dependiente o independiente y es un trabajador o trabajadora activo, no está en esta dinámica. No tiene que estar ni en retiro programado ni en renta vitalicia porque es la modalidad para seleccionar y elegir una pensión. Por lo tanto, están más bien en la FP y en el multifondo que le corresponde en la FP. Y si es un trabajador que ingresa por primera vez al sistema previsional, se tiene que ir a la FP adjudicataria, que es la que se ganó la licitación que el Estado hizo para todos los afiliados y afiliados nuevos que tienen la obligación de permanecer al menos 2 años en esta FP adjudicataria, que dicho sea de paso, acaba de entrar en vigencia la FP que va a estar vigente desde el 1 de octubre hasta septiembre del 2025 y que es la FP número 1, es la FP 1, que así se llama, y que tiene una tasa de comisión del 0,49. Por lo tanto, solo aquellas personas que ya han cumplido más de 2 años en el sistema pueden optar
por otra FP o por otro multifondo. No sé si le escuché bien la pregunta y si la respuesta le calza de que si le escuché bien, ahí había una confusión, porque retiro programado, renta vitalicia o las modalidades en general son para aquellas personas que están entrando a un tipo de pensión, ya sea vejez, invalidez o sobrevivencia. Por favor, Ya, ratifíqueme. me quedó más claro, la había entendido de otra forma. Pero entonces, ya, entonces la decisión de o tomar retiro programado o renta vitalicia es cuando uno se jubila. Pero, ¿cuál es la sugerencia ahí? ¿En qué momento se puede, cómo una persona pensionada puede tomar esa decisión? Dependiendo obviamente, la Ya, rentabilidad. ya, Más o menos para allá. ya. Ahora, yo sé que lo sabe, pero para que no se escuche incompleto su contraargumento. Efectivamente, la modalidad de pensión la toma quien se va a pensionar en invalidez, en vejez o porque ha fallecido, ¿ya? Esos son los tres tipos de pensión. ¿Y cómo lo hace para tomar esta decisión? Evalúa el contexto personal, familiar, económico, laboral, el contexto previsional, los guarismos que se ocupan para el cálculo de esta pensión. Y no le voy a responder ahora porque creo que lo más sensato es que le pueda responder cuando hayamos visto todas las modalidades, porque si no, le voy a estar dando algunos elementos de una modalidad que no hemos visto y va a ser mucho más confuso. Por lo tanto, queda aquí pendiente su respuesta, ¿ya? Ya, profe, ya. Igual ahora me queda un poquito más claro. Perfecto, esa es la idea. José, ¿alguna Hola, otra profesor. pregunta? Sí, Hola, por favor, profesor. ¿qué? Buenas tardes. Buenas Yo tardes, tengo Álvaro. yo tengo una pregunta. En el caso de optar por el cambio de modalidad, si nosotros ya estamos en el retiro programado, ¿el plazo es de un año o se puede hacer luego del año? Porque en la diapositiva dice al año siguiente. ¿Ese es un plazo fatal o se puede, por ejemplo, después de los 2 años, después de los 3 años, si es que uno tiene los montos suficientes, igual se puede cambiar a la renta vitalicia o ya es solamente hasta el año que uno puede optar a eso? Sí, Álvaro, es tan buena su pregunta que yo le diría que lo había visto antes, porque esta clase la ha dado. Ahí hay un error, porque una persona que está en retiro programado se pensiona en retiro programado y una vez que ya esté pensionado y le hayan cargado y pagado la primera pensión, ya se puede cambiar a renta vitalicia. Por lo tanto, no hay tiempos fatales, ni hay tiempos mínimos, ni hay tiempos máximos. Desde el momento que una afiliado o una afiliada se pensiona en retiro programado, adquiere el derecho de traspasarse una renta vitalicia en el momento que estime conveniente, o nunca, o al tiro, o al año, o a los 5 años, o cuando las condiciones y el mercado y la oportunidad para este cambio de modalidad lo haga razonable. Así que gracias por eso. Y José, si puedes tomar nota ahí, porque yo creo que ahí tenemos que hacer una modificación. Perfecto. Tomo nota. Ya. Gracias. Buenísima a usted, Álvaro, muchas gracias. ¿Alguien más con respecto a esta modalidad? Vámonos a la renta vitalicia. La renta vitalicia es cuando yo, enfrentado a la decisión de solicitar un tipo de pensión, ya sea vejez, invalidez o sobrevivencia, opto por los capitales que tengo por esta renta vitalicia que me la va a pagar una compañía de seguro. Y eso significa que todos mis capitales, todo mi ahorro, todos mis fondos se traspasan a la compañía de seguro, por lo tanto ya no son de mi propiedad y empiezan a ser capital de la compañía. La contraposición a eso es que la compañía calcula, de acuerdo a su realidad, a ciertos parámetros técnicos, a su tasa de interés propia, calcula un monto de pensión fijo y en UEFs.
Es decir, me determina que me va a pagar tantas UF y esa me las va a pagar, como su nombre lo dice, de manera vitalicia, hasta que me muera. Y por lo tanto, no tiene esta fluctuación porque no aplica el recálculo que se hace en la AFP una vez al año. Por lo tanto, cuando yo opto por una renta vitalicia, estoy asegurando una pensión fija en UEFs para toda la vida. Y si es que en esa condición yo llegara a fallecer, entra la idea de la pensión de sobrevivencia nuevamente para los beneficiarios legales. Y si no hubieran beneficiarios legales, no existe la herencia propiamente tal y pueden entrar otros beneficiarios, pero que son más bien de carácter especial o contingente. Esta modalidad es reversible, es revocable, es irreversible, es irrevocable. Por lo tanto, si yo opto por renta vitalicia, no puedo después volver a retiro programado. Al revés, sí, yo me puedo pensionar en retiro programado y después me puedo cambiar, como explicábamos recién Álvaro, en cualquier momento una renta vitalicia. Tener una renta vitalicia significa que todos los riesgos los asume la compañía. Guerra, desastre, pandemia, recesión, lo que venga, es la FP, es la compañía la que calculó que con esos capitales puede invertirlo, generar negocio, generar retorno y con eso pagar y asegurar la pensión a quien se esté jubilando por esta modalidad en renta vitalicia. Y como pensionado de renta vitalicia, tampoco debo pagarle una comisión a la compañía. Por lo tanto, tiene ese contrapunto que uno va viendo entre retiro programado y renta vitalicia para entender que estas son dos modalidades de pensión puras. Es todo a retiro programado o todo a renta vitalicia, con las diferencias en la propiedad de los fondos, si es fija o variable, si puedo revocarla o no, si hay beneficiarios legales y herencia, y si es que efectivamente esto genera una perspectiva mejor con respecto a mi realidad y a mi situación personal. Preguntas con respecto a la renta vitalicia. Al menos en el chat, Hernán, no tengo nada de momento. Y si alguien quiere consultar, por supuesto que siéntanse en libertad de hacerlo. Y algunas reflexiones. De detalle, pero que no son menores. Si las personas que estaban llevando adelante un trámite de pensión hasta ayer y que tenían un certificado de saldo y que estaban en condición de seleccionar una modalidad de pensión con una tasa de interés más baja y querían tomar un retiro programado, hoy día la tasa de interés técnica cambió y subió. Por lo tanto, supongamos que todas las otras variables permanecen constante, ceteris paribus, ¿se dice, José? Perfecto. Muy bien. Entonces permanecen ceteris paribus. Eso significa que por el solo hecho de haber aumentado la tasa de interés técnica con la cual se calcula el retiro programado y la renta temporal en la FP, yo debiera tomar una decisión de mirar la decisión que estoy tomando en la oportunidad del tiempo. Es decir, si la tasa de interés cambió y es mayor, tal vez me podría convenir votar el trámite que tenía y hacer un nuevo trámite para efectivamente lograr que me calculen la pensión en la FP con un monto mayor. Ese es un tema de planificación previsional muy fino. Pero yo, ¿por qué les cuento esto? Porque ustedes creen que existe el conocimiento de las personas con respecto a tomar esta decisión, o existe la claridad del sistema de explicar que estas tasas cambian
O ustedes han visto en los noticieros, extra, les informamos a los afiliados y afiliadas que la tasa de interés técnica ha cambiado y que está vigente una nueva tasa de interés para que concurran los AFP y se tenían un trámite pendiente, hagan un nuevo trámite para que si el cálculo sea mayor. No, pues señores y señoras, eso no ocurre. Y como no ocurre, son las papitas que este equipo y este relator les entrega para que nos demos cuenta de que hay una simetría y hay una diferencia muy importante entre el nivel de desconocimiento que tenemos y el nivel de conocimiento y manejo que tiene el sistema a través de la FP y la compañía. Por lo tanto, hay ahí una suerte de David contra Goliat, donde tenemos que empoderarnos en nuestra realidad para efectivamente tener claridad de cómo hacerlo. ¿Se entendió esta papita que yo di? No es lo mismo pensionarse en cualquier minuto. Otro tema personal. En una de las tantas clases que hemos dado hoy día y en una de las pausas que hubo, me tocó informarle a un cliente que estaba en la perspectiva de pensionarse, que han ocurrido dos cosas importantes. Bajaron sus fondos por rentabilidad, pero cambió y aumentó la tasa de interés técnica. Entonces esa persona pareciera razonable y ético calcularle y simular un nuevo trámite, porque el trámite que veníamos llevando para seleccionar la modalidad de pensión estaba con un certificado de saldo y con el cálculo de una tasa de interés técnica menor. Y si yo sigo adelante con el cálculo, voy a asumir la pérdida de los fondos en rentabilidad y voy a calcular una pensión más baja. Por lo tanto, podría ser razonable pensar en que si quiere optar por retiro programado o por renta temporal, que lo vamos a ver ahora, pareciera que es mejor desistirse del trámite, levantar una nueva solicitud de pensión, emitir un nuevo certificado de saldo y que éste reconozca, ojalá, una recuperación de los fondos en la medida que el valor cuota y la rentabilidad suba, y de todas maneras una tasa de interés técnica nueva que va a estar vigente durante octubre, noviembre y diciembre. Por favor, confírmenme si entienden lo que les estoy explicando, porque el tema de la oportunidad en que uno toma la decisión de modalidad de pensión no da lo mismo. ¿Puedo hacer una pregunta, Jordan? Sí, pues. Aprovechándome la situación, o más bien dos preguntas. ¿La tasa de interés técnica del cálculo de las pensiones cada cuánto tiempo varía? Y lo otro, si entendí bien, cuando nosotros empezamos el trámite para la pensión, en el fondo es como una fotografía del momento, como tú comentabas, si te entendí correctamente, y si las condiciones cambian, o las condiciones presentes son malas, y hay expectativa de que cambien, que mejoren. En ese sentido, tú dices que hay que desistir del trámite inicial y comenzar de nuevo, porque todo eso te afecta en el momento y para después, si es que uno persiste en un trámite con condiciones de mercado que son malas. ¿Qué quiere que le diga, pues, don José? O sea, perdón, maestro, crack. Efectivamente, tiene ahí una mirada y un punto bien importante de acoger. Y a la primera pregunta, la tasa de interés técnica se calcula con una serie de fórmulas y guarismos cuatrimestralmente, o trimestralmente, mejor dicho. O sea, se dictamina en enero, la otra en abril, la otra en julio y la otra en octubre. Y tienen un periodo de vigencia trimestral. Son tasas de interés técnica solo dictaminadas por la autoridad hacia la CFP para las modalidades de retiro programado y renta temporal. Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Le satisface la respuesta, don José? Me queda clarísimo. Ya. Y la O sea, segunda parte, uno podría decir, usando las palabras de José Aguilar, es que efectivamente es una foto del momento. Yo presento la solicitud de pensión para vejez y pasan 10 días y la AFP determina cuántos capitales se van a entrar al trámite. Y esos capitales que van a ingresar al trámite pueden variar desde que pedí la solicitud de pensión
hasta el momento que me sale el certificado de saldo. Una vez que sale el certificado de saldo, se licita, esto lo voy a explicar más adelante, pero aprovechando la pregunta de José, se licita todo el mercado previsional y se les dice, este cliente, esta afiliada, tiene tanta plata, tiene tantas lucas, tiene tantas UF en las cuentas que decidió incorporar al trámite de pensión. Y al tener el certificado de saldo, esa cantidad de cuotas, de peso y UF, las AFP y las compañías ofertan montos de pensión. Pero en esos 10 días, desde que yo levanté la solicitud hasta que salió el certificado de saldo, los capitales pueden haber bajado. Pero la AFP y las compañías calculan en función de la fotografía del certificado de saldo. Y además, si yo selecciono una renta vitalicia, desde el momento que tomo la decisión, hay 10 días más en que la AFP le traspasa la plata a la compañía y 10 días más en que los fondos pueden subir o bajar. Por lo tanto, la compañía va a ajustar o definir la pensión definitiva en función de la plata que le llegue traspasada de la AFP. Por lo tanto, son fotos del momento, pero son fotos dinámicas, porque pueden variar las rentabilidades y eso tiene un impacto. Ahora, en la FP, nunca habíamos hablado de este tema, José, mira qué interesante. En la FP, si yo me pensiono en retiro programado y los fondos bajaron o subieron, en general la FP me va a respetar la pensión que me estableció a través del certificado de saldo. ¿Y cuándo me va a variar el monto? Cuando haga el recálculo anual. Entonces pueden haber bajado mucho los montos y yo me quedo con una pensión ficticia y real porque estaba sobre la base de un certificado de saldo teórico y como los fondos bajaron y después al cálculo anual ese pozo, esa torta va a seguir bajando porque todos los meses me van a pagar pensión, va a cambiar la tasa de interés técnica en un año más, van a cambiar las expectativas de vida, van a cambiar las rentabilidades, eso efectivamente puede traer aparejado un cambio, pero recién al año siguiente. Perfecto. Tenemos una pregunta de Araceli Vázquez. Adelante, Araceli. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Esto de volver a hacer el trámite, iniciarlo de nuevo, ¿siempre algo recomendable? Porque, como usted indica, las reajustabilidades a veces son positivas o negativas. Entonces, no sé si esto siempre se recomienda o depende de otras circunstancias. Por ejemplo, como lo mencionaba, el tema de si la reajustabilidad es positiva o negativa. Araceli, la primera parte de la respuesta es los siempre y los nunca no existen. Usted es inteligente siempre, 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 siempre. Yo soy feo siempre, 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 siempre. Nunca he tenido una duda con respecto al tema previsional. Ese es un tema del ámbito de otra dedicación de mi profesión, que es ser coach, por lo tanto, los siempre y los nunca vetados. Vamos a la pregunta. Esa condición de que siempre yo deba votar o prescindir o desistirme del trámite, no. Porque pueden haber necesidades económicas y si yo genero un nuevo trámite, empiezan a correr de nuevo unos plazos que me llevan a extender la pensión. Lo segundo, alguna vez tuve por ahí una jefa, que prefiero no recordar mucho, que siempre decía que las cosas pueden ser peores. Entonces puede que haya subido la tasa de interés técnica ahora en octubre, pero los fondos han bajado. Y yo podría votar este trámite porque la tasa de interés técnica es más alta. ¿Y si vuelven a caer los fondos y dramáticamente? ¿De qué me sirvió una tasa de interés técnica más alta si la rentabilidad me comió todo el aumento del guarismo? Y del guarismo entiéndalo como este concepto técnico de la tasa de interés. Por lo tanto, no siempre es recomendable eso. Existen una serie de otras circunstancias donde no siempre tampoco uno puede pensar en votar un trámite por el hecho de que hay más variables que influyen en términos de
la realidad personal. Por ejemplo, si también estoy en un trámite y estoy con una situación de salud compleja o delicada, usted comprenderá que también podría postergar el trámite, pero también podría estar en riesgo de vida. Y cambia totalmente la situación dependiendo en qué esté. Por lo tanto, no es tan factible. ¿Para qué le voy a contar que uno podría postergar un trámite si está en una situación de sobrevivencia y los grupos familiares o los beneficiarios legales no están tan de acuerdo? Para hacer un cambio de este tipo o votar un trámite, todos tendrían que estar de acuerdo. Y eso es bastante complejo también. Entonces, algunos ejemplos y casos que se me ocurre darle para que sepa que efectivamente eso no siempre es lo que recomienda uno. Pero quise poner el punto en que no da lo mismo en qué momento yo me pensiono. Antes se decía Súper. irresponsablemente, en enero es el mejor momento para pensionarse. Igualmente mi pregunta se enfocaba como a la segunda respuesta, porque claro, pueden haber otros factores externos, como por ejemplo la decisión de una familia o como lo explicaba usted, pero más que nada mi punto se enfocaba como a las tasas, a lo económico, comercial de la FP, más que nada. Sí, yo Pero lo muchas entiendo, pero gracias, muy claro. sí, perdone que me haya ampliado, pero es como es una sala de clase, tenemos que siempre mirar lo teórico también. Ahora, si solo fuera rentabilidad y tasa de interés técnica, y esas dos variables apuntaran en el mismo sentido y que fueran positivas, yo me cambiaría. ¿Por qué? Porque en definitiva tengo más fondos y me van a calcular esa pensión con una tasa de interés técnica más alta. Ahora, como no es todo tan aislado y entran otras variables, es ahí donde esta respuesta se hizo un poco más amplia para que entienda también que hay varias variables que están en juego y que nos llevan a tomar una decisión en el momento que corresponda y de acuerdo a cada caso, porque cada persona es un caso previsional distinto. Súper, muchas gracias. A usted, Araceli. Entonces, entonces, uh, uh, ya voy a saltar esto porque ahí pasó algo con las láminas. Entonces veamos otras dos modalidades de pensión que son más bien combinadas o mixtas, donde en la primera de ellas tenemos una renta temporal con renta vitalicia diferida. Significa que la renta temporal es lo más parecido al retiro programado, que es lo que paga la FP, pero por un periodo, 1, 2, 3, 4, 5 años, que depende de las características del afiliado y afiliada, de sus capitales y de que efectivamente le den los números para poder tener durante este primer periodo una renta temporal que es una pensión al doble de la renta vitalicia. Entonces opera con que yo decido en el momento que estoy tomando la decisión de modalidad de pensión, si me quiero ir por esta modalidad, una parte de los capitales se va a ir a la compañía para financiar la renta vitalicia cuando termine la renta temporal. Y si, por ejemplo, yo tomé una renta temporal por un año con renta vitalicia diferida, la renta diferida me la van a pagar al comienzo del segundo año. Pero como yo ya le traspasé la plata a la compañía, me queda el saldo para la renta temporal en la FP. Y en ese caso, en la renta temporal, la FP hace el recálculo a los 6 meses. Y ha pasado que si con esa plata que está en la FP, de la cual yo soy propietario, está sujeto a la variación de rentabilidad, llegara a bajar, obviamente la AFP al recalcular a los 6 meses puede determinar que para los últimos 6 meses de ese año el monto sea menor o incluso pueda llegar a que las últimas pensiones de la renta temporal de un año sean cero. Por lo tanto, tiene su riesgo y eso tenemos que tenerlo bastante en cuenta. Esta opción de la renta temporal con renta vitalicia diferida, muchas veces uno habla así como en términos coloquiales, que es un veranito San Juan. ¿Por qué un veranito San Juan?
porque la ilusión de que yo tengo una pensión al doble es solo por un periodo. Y muchas veces la gente lo hace porque tiene detrás o necesidades o proyectos o intereses que responden a esta lógica. Por ejemplo, si yo sé que después la pensión me va a bajar a la mitad y la doblo al comienzo por un determinado periodo, puedo arreglar la casa, puedo pagar deudas, puedo cumplir con los gastos que me faltan en la crianza de los niños, puedo cambiar el auto, puedo operarme, puedo querer viajar o puedo cubrir cualquier otra necesidad o emergencia que yo tenga y que en definitiva hace necesario que yo quiera doblar esa pensión. Pero me consumo en menos tiempo harta parte del fondo y es por eso que después la compañía va a pagar la mitad. Y esa pensión a la mitad, en el ejemplo que estamos haciendo a partir del segundo año, es el monto que yo voy a tener para el resto de la vida, como una renta vitalicia pura. Por lo tanto, viví un tiempo con una pensión más alta, pero impajaritablemente, después esta pensión, cuando se cumpla ese periodo, va a bajar a la mitad. ¿Ya? Por lo tanto, no hay que encandilarse con esta modalidad, porque de hecho en estos tiempos, que la rentabilidad está tan fluctuante y que han habido tantos cambios, no es muy recomendable, por esto que yo estoy explicando, que no se asegura ni se confirma que la renta temporal que me dice la FP que me va a pagar, me la va a mantener durante el año, siguiendo el ejemplo que estamos haciendo. Y además, la renta vitalicia, por lo mismo, baja para el resto de la vida de una manera bastante importante, de hecho, a la mitad. ¿Preguntas con respecto a esa modalidad? ¿O aclaraciones? No tengo nada en el chat de momento, al menos al menos. Ok. Vamos entonces a esta otra modalidad combinada o mixta de un retiro programado con renta vitalicia inmediata. Significa que el afiliado o la afiliada determina qué porcentajes de capitales quieren que se quede en la FP y qué porcentaje de capitales quieren que se vaya a una compañía para lo que se queda en la FP se constituya en un retiro programado con las características de un retiro programado puro y lo que se va a la compañía se constituye una renta vitalicia pura. Es decir, cada institución, la FP y la compañía, me va a pagar en función de los capitales que le transferí montos de pensión de manera simultánea. Voy a estar recibiendo por la FP una pensión y voy a estar recibiendo otra pensión por la renta vitalicia. Y por lo tanto, esa modalidad a veces la ocupan distintas personas con distintos argumentos. Algunos casos que uno podría como transmitir como para hacerlo esto un poquito más práctico. Si una persona, por ejemplo, está trabajando y sigue trabajando y tiene esta sumatoria de pensiones, el retiro programado en la FP pudiera llevarlo a que de acuerdo a su ingreso, más esas dos pensiones que recibe por la FP de la pensión, llevarlo a un nivel de ingreso que le haga o pagar mayores, que le haga pagar impuestos o que le haga pagar mayores impuestos. Porque el retiro programado yo podría ajustarlo a una pensión mínima. Y al ajustarlo a una pensión mínima, ya no recibo el monto que la FP me calculó y recibo mucho menos. Y con eso menos, más mi sueldo y más la pensión de renta vitalicia que estoy recibiendo de manera simultánea, no me impacta tributariamente. Y en cualquier minuto yo podría volver a ajustar esa pensión de retiro programado que la tengo ajustada a la mínima, volver a ajustarlo al monto normal o que fue calculado originalmente. Si yo ajusto el retiro programado a la mínima, todo el resto de la pensión del monto retiro programado va quedando en la cuenta de la FP. Por lo tanto, esa es una decisión que uno puede tomar. Otra decisión que uno puede tomar es que reparte los huevos en distintas canastas. Dejo una parte en retiro programado y dejo otra parte en renta vitalicia. Personas que se estaban pensionando en el tiempo de la pandemia y que sabían que era probable que viniera otro 10%, también optaban a veces por esta modalidad. Aseguraban una parte en la compañía de seguro
con una pensión vitalicia, con UF fija para toda la vida, y dejaban otra parte en retiro programado en la AFP, porque era más fácil de ahí retirar el 10% que pudiera llegar a corresponderme. Y así uno podría mirar más casos, pero la idea es quedarse con los conceptos generales de cómo tenemos un retiro programado puro, una renta vitalicia pura, y tenemos estas dos modalidades que son combinadas. Preguntas. ¿Seguimos? No, pero antes no tengo nada del chat, al menos, Fernando. Ok. Voy a volver un poquito atrás porque esto es trabajar en equipo. Muchas gracias, José. Y esto tiene que ver con que para tomar estas decisiones y estas modalidades de pensión, uno separa en ciertas variables. Una de esas variables es cuánto he acumulado y cuál es mi saldo para poder escoger sobre una u otra modalidad. Otra decisión tiene que ver con la cantidad de beneficiario o beneficiaria en caso de fallecer. Si hay cónyuge, si soy soltero, viudo, divorciado, si tengo hijos menores de 18 años o menores de 24 años si son solteros y estudian. Y también está el tema de las expectativas de vida, al tener claridad que esta variable influye en el cálculo de la pensión. Obviamente, si yo soy casado y tengo hijos, los montos de pensión son distintos, así entro con mis fondos o con los mismos fondos siendo soltero y sin hijos. Los montos son distintos y los cálculos son diferentes. Entonces, esas tres variables influyen fuertemente en la decisión de modalidad de pensión que yo voy a tomar. Vámonos a esta encuesta, Javier. Ok, en pantalla aparecerá, como lo hemos hecho en otras ocasiones, un código QR con el cual ustedes van a responder una encuesta bastante pequeña que responde en el caso que algún padre o madre pidiera ayuda para elegir modalidad de pensión. Ya que está por jubilar, ¿cuánta confianza, cuánta seguridad tenemos para recomendar alguna modalidad de pensión? Haga un clic en el código QR o en el vínculo que está en el chat de nuestro grupo de discusión. Somos en este momento entre 9 y 10 participantes. No me saque el código QR, pues que quiero participar. Márquelo nomás, profesor. Hágalo nomás, profesor. Gracias. ¿Usted sabe por qué, pues? Para estrenar. Exactamente. Estamos con teléfono nuevo. Como juguete, un niño con juguete. ¡Pum! Nos vemos. Se fue mi respuesta. 11 personas han respondido. Estamos completos ahí. Está bien. 11 de 17, ¿o no? No, es que No, 17 tiene que ver con las cargas de la página. Pero entre los alumnos, Más nosotros y todo eso. es que esa, si uno entra y sale, es que hay como dos veces. esa, Ya, perfecto. Ya. Está bien. Ya, entonces, este es un grupo bien ilustrado, sin porque, duda. para ser honesto, en la cantidad de cursos que hemos hecho con distintos públicos de distintas edades, distintas profesiones o de distintas carreras, nos hemos encontrado con porcentajes mucho más bajos en términos de la confianza con respecto a recomendar la modalidad. Ahora está la posibilidad también que las explicaciones que se hayan dado sean buenas y potentes y hayamos entendido la dinámica, las ventajas y las desventajas, los pros y los contras de cada modalidad. Por lo tanto, si mi papá y mi mamá me preguntaran, papita, no hay problema, ahí te puedo decir qué es lo que te conviene, por qué sí, por qué no, y eso yo creo que es una satisfacción de saber que tenemos un nivel de conocimiento un poco mayor para poder recomendar esto. Ahora, abriendo los micrófonos al que quiera, si una persona quisiera pensionarse y estuviera muy delicada de salud,
con poca expectativa de vida y además estuviera, por decirlo de alguna manera, relativamente desahuciada, ¿qué le convendría tomar? ¿Qué modalidad? Punto clave. Ahí sí pueden, digamos, comentar Depende a si viva voz. tiene herederos o beneficiarios legales. Hay que tener en cuenta eso también. Excelente. Porque Súper. si es así, yo me inclinaría por el retiro programado. No digo yo si este grupo es Sí, clarito. bueno, Ahora, esa es una generalización, estamos hablando de un caso en el ámbito muy teórico, porque los beneficiarios legales o los herederos, claro, mandan mucho en esto y por lo tanto esa es una manera de tomar la decisión. Además, y no me puedo explayar mucho en esto, además existe en la normativa cambios que se han incorporado y, por ejemplo, personas que tienen una expectativa de vida decretada por un médico y patrocinada y suscrita por el hospital que está llevando esa enfermedad y no tiene una expectativa de vida más allá de un año, se constituye en un enfermo terminal. Y en esa lógica puede retirar los fondos que tiene la FP en la medida que esté pensionado en retiro programado. Entonces, si bien es cierto, lo que acabo de decir es bien profundo, no es menor porque sigue la misma línea. Por lo tanto, el nivel de salud o el nivel de expectativa de vida que una persona tenga es bastante determinante para tomar la decisión. También muchas veces cuando uno analiza este tema con los clientes, se da cuenta que hay otra variable que aparte de la salud o la enfermedad, tiene que ver con la longevidad. Si yo estoy integrando una familia que en general mis padres, mis hermanos y mi familia superan los 90 años, yo debiera tener la misma tendencia. Y con una vida larga, yo podría pensar que para que no me afecte tanto la reprogramación o el recálculo de mi pensión, la opción de una renta vitalicia podría ser más atractiva, más sostenible y vitalicia, obviamente. Ahora, esa decisión obviamente tiene aparejado la realidad de los capitales que tenga y de todo lo que conlleva el tomar una decisión de ese tipo. Y esto, por supuesto, que no está escrito y no puede ser siempre, porque yo puedo mantener la tendencia a longevidad de mi familia, pero puedo en la esquina ser atropellado por un camión o me puede caer un piano en la cabeza. Por lo tanto, también tenemos que entender que hay variables que no controlamos, pero que a la larga también pueden significar que son variables que tenemos que ponderar para la decisión que estamos tomando. Entonces, resumiendo, podríamos decir que tenemos estas 4 modalidades que nos van llevando a comprender que tenemos el retiro programado, que es la FP, que yo recibo por con mi fondo a través de la FP, y tenemos la renta vitalicia, que es la pensión que yo recibo por la compañía, y que en el caso de querer combinarla, puedo tener una renta temporal con renta vitalicia diferida, que también la explicamos, o puedo tener simultáneamente una renta vitalicia inmediata con retiro programado. Y eso nos lleva a mirar nuestra realidad con un prisma un poquitito distinto. Estamos en un poquito más allá de la hora que partimos. Si te parece, José, hacemos un pequeño break, sí, perfecto. ¿sí? Y continuamos. Sí. ¿En cuántos minutos? No sé si 5 o 10 minutitos, ¿qué le parece a ti? Por cómo vamos con la diapositiva. Sí, sí, en 5 minutos evaluamos y ahí nos volvemos a reintegrar. Ya, entonces a las 7. 19:40. 19:40, exactamente. Exacto. Gracias. Más contento. Ya. Entonces, yo les contaba que
en la síntesis están estas 4 modalidades. Estuve pensando que no expliqué una que está recién creada, opera nueva a partir de noviembre del año pasado, que es la renta vitalicia con cláusula de aumento temporal de pensión por un determinado plazo y que puede estar garantizada. O sea, así como yo puedo tener una pensión al doble por la FP, también puedo generar una pensión al doble por la compañía de seguro. Y por lo tanto, genero un rescate capital mayor al comienzo, y cuando este periodo termine, esa primera parte del rescate capital mayor al doble también me lo paga la compañía, y cuando eso termine, la misma compañía me sigue pagando la mitad de lo que yo obtuve por ese primer periodo, pero no está sujeto al cálculo ni al recálculo. Por lo tanto, esta modalidad nueva que opera a partir de noviembre del año pasado ha venido buena parte a reemplazar a la renta temporal con renta vitalicia diferida, donde la renta temporal se convierte en una renta aumentada en renta vitalicia por un determinado periodo de tiempo, con una renta vitalicia mensual que se va a pagar al término de la renta vitalicia aumentada. Espero que se haya entendido, una modalidad muy nueva, pero que vale la pena comentárselas porque estamos en este tema de las modalidades y ustedes tendrían que también, en ese sentido, saberlo. Entonces, tener en cuenta que cada persona es un caso previsional distinto, que tiene que mirar, conversar y compartir con su grupo familiar o con quien lo apoye o lo asesore, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus condiciones de vida, laborales, económicas, familiares, de salud, de longevidad, y cuál es la decisión que quiero tomar y para qué horizonte de plazo. Porque yo puedo tener solo fondos previsionales y por lo tanto voy al día de mañana a convertirme en un dependiente exclusivo que solamente voy a vivir de los ingresos de la pensión, o la pensión puede ser uno de los ingresos que tenga. Por lo tanto tengo que mirar cuál es la estrategia, cuál es mi plan previsional para efectos de tomar la modalidad de pensión que más me convenga. Miremos y repasemos un poquitito este tema del proceso, donde nos vamos a concentrar en el tan llamado SCOM. Si yo enfrento una realidad de vejez, 60 y 65 años, diciendo una obviedad, el derecho a pensionarse en las mujeres a los 60 años y el derecho a pensionarse en los hombres es a los 65, pero no están obligados a pensionarse a esa edad. Es a partir de esa edad que se pueden pensionar por vejez. Y eso implica que van al FP y solicitan o ingresan una solicitud de pensión de vejez. En cambio, si yo soy hombre o mujer menor de 65 años, voy a la FP y si tengo una situación de salud, una o varias patologías no recuperables, no operables, puedo levantar e ingresar una solicitud de pensión de invalidez. Ahí puede actuar al igual que si fallecí y un beneficiario legal va a la FP e ingresa una solicitud de pensión de sobrevivencia. En estos últimos dos tipos de pensión, la invalidez y la sobrevivencia, el certificado de saldo podría verse alterado y aumentado por el hecho de que en estas dos alternativas aplica un aporte adicional en la medida que yo esté trabajando y tenga derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia, el llamado SIS. Y de ser así, y teniendo una determinada cantidad de capitales y una composición del grupo familiar X, podría tener recursos insuficientes para financiar mi pensión y, en caso de fallecer, la pensión de mis beneficiarios legales. Por lo tanto, solo en el caso de invalidez o en el caso de muerte puede existir un aporte adicional
que lo enteran y lo ingresan las compañías para personas que efectivamente puedan ver la necesidad de complementar esos ingresos. Y una vez que tengo emitido ese certificado de saldo, levanto solicitudes de oferta de pensión. Es decir, el funcionario de la AFP, un agente de una compañía de seguro o quien les habla como asesor previsional puede ingresar una solicitud de ofertas de montos de pensión para generar como una suerte de licitación cerrada y ciega, donde yo le digo, a través de un sistema computacional, le informo a todas las FP y a todas las compañías que un afiliado y una afiliada tiene tantos capitales, está en tal sistema de salud, tiene tantos beneficiarios legales y quiere optar por una modalidad de pensión. Y en ese momento, donde a través del SCOM y del resultado que ahí se entrega, que lo vamos a ver a continuación, las AFPs ofertan montos de pensión y la compañía ofertan montos de pensión. Para que en un mismo documento SCOM, sistema de consultas de oferta de modalidades de pensión, yo pueda comparar todas estas modalidades, evaluar los pros y contras de cada una y ver dónde me aprieta el zapato, qué es lo que más me conviene, y dependiendo de lo que más me conviene, me puedo pensionar seleccionando esa modalidad o esas modalidades mixtas, puedo postergar la decisión de pensionarme o puedo rechazar o desistirme del trámite y no pasa nada. Y vuelvo al caso anterior. Salvo, y esta es una digresión muy pequeñita, salvo en la invalidez, donde si está emitido el dictamen que determina mi invalidez, el dictamen ejecutoriado, no tengo vuelta atrás y tengo que continuar con el trámite. Solo en ese caso me puedo desistir y en la sobrevivencia pasa algo parecido. Entonces, la manera de cómo yo hago este trámite, voy a la AFP, presento la solicitud de pensión, la AFP me emite un certificado de saldo, el certificado de saldo lo ingreso al sistema del SCOM, las AFP y las compañías reciben esta información y ofertan montos de pensión, sin saber cuánto ofertan las otras AFP y cuánto ofertan las otras compañías. Por lo tanto, se pelean a estos candidatos, estas afiliadas y afiliados, y le tratan de ofertar el mejor y el mayor monto de pensión posible, para que una vez que yo tenga esa información, acepte una modalidad y me quede con la FP A, B o C, o con la compañía X, Y, Z. No necesariamente tengo que tomar la decisión con la FP o la compañía que más me ofrezca. Yo puedo tener otros niveles de interés, otros vínculos con estas instituciones y puedo tomar efectivamente una pensión más baja, obviamente suscribiendo y estando en conocimiento de ello. Y por otro lado, no necesariamente me tengo que pensionar en la FP donde yo he estado toda la vida, porque si otra FP me ofrece más monto de pensión, obviamente puedo tomar la decisión de tomar ese retiro programado en una FP distinta a la mía. ¿Preguntas? De momento no tengo en el chat, Hernán. Ya. Entonces, este sistema de consulta, de ofertas, de montos de pensión, es un instrumento que yo determino en función de mis capitales, de mis beneficiarios, de mi sistema de salud, a qué modalidad me interesa o quiero recibir ofertas. Y eso significa que puedo marcar todas esas modalidades o solo algunas. Y va a haber un traspaso de esa información que es personal y privada
a todo el sistema previsional para que las AFP determinen cuánto me quieren ofrecer en retiro programado, cuánto me quieren ofrecer en renta temporal, y las compañías determinen cuánto me quieren ofrecer en renta vitalicia, o en renta vitalicia diferida, o en renta vitalicia inmediata, de manera simple o de manera garantizada. Y es así como yo después voy a recibir un documento que es este, que está ahí, hay una mirada gráfica del SCOM, donde voy a empezar a recoger toda la información de los montos de pensión que me ofrecen las AFP y que me ofrecen las compañías. Entonces, cuando yo estoy ingresando a este SCOM, se emite este certificado y el afiliado puede, con ese SCOM, solicitar hasta un máximo de 3 alternativas de SCOM. Con el certificado de saldo que a mí me dieron, que tiene una determinada vigencia, puedo pedir hasta 3 SCOM. Y además, una vez que reciba los montos de pensión de la AFP y las compañías, podría incluso pedirle a las compañías que hagan una nueva oferta, una oferta superior. Y lo que las compañías ofertan es totalmente vinculante para las compañías, pero no es obligación acogerlo, seleccionarlo o recibirlo por el afiliado o la afiliada. Porque lo que las AFP y las compañías otorgan, los obligan a ello a pagarla si es que yo opto por esa modalidad. Pero yo no estoy obligado a tomar esas modalidades. Y por lo tanto puedo seleccionar cualquiera de ellas. Entonces, vámonos al documento. Hernán, Antes me gustaría saber, sí, eso. tenemos una consulta de Álvaro. Álvaro, adelante. Ya. Profesor, en este caso, ¿es obligación para toda la AFP enviar esta oferta o tienen a libre voluntad de ella? ¿O por ley están obligadas a enviarle la oferta a la Sí, persona interesada? están obligadas todas las AFP, no así las compañías. Ya, Y qué buena pregunta, fíjate que nunca me había surgido esta pregunta en una clase, así que muchas gracias. ¿Por qué? Porque las AFP emiten estos montos de pensión, tienen estas tasas de interés técnicas que les definió la autoridad y están obligadas a emitir estas ofertas en retiro programado y en renta temporal si es que el afiliado y la afiliada lo solicitó. Por defecto el retiro programado va siempre, pero si yo no pido renta temporal con renta vitalicia diferida, las AFP no están obligadas a ofertarlo, porque el cliente o el afiliado o afiliada no lo solicitó. Y las compañías más bien usan una estrategia comercial. De repente las compañías dicen, solamente nos vamos a ir a la gente de altos capitales. Otras compañías se concentran en rangos medios o rangos de ingreso más bajos. Por lo tanto, ellos pueden libremente ofertar o no ofertar en estos SCOM que les llegan a su sistema. Por lo tanto, siempre las AFP se están conectando a este sistema de SCOM, de sonda, que es el administrador que lo maneja, y están viendo si es que efectivamente quieren entrar en ofertar y quieren entrar en el negocio. ¿Por qué? Y por eso que es tan importante esa pregunta, porque si yo oferto como compañía de seguro, lo que estoy ofertando es vinculante para mí como compañía. Y por lo tanto, si el afiliado o afiliada decide tomar esa alternativa, la compañía no se puede echar para atrás. Si el afiliado y la afiliada puede resolver si va con un retiro programado, va con una renta vitalicia, no pesca el SCOM, lo hace vencer, se desiste, lo posterga, siempre la autoridad y la independencia en el afiliado y afiliada está garantizado. ¿Alguna otra inquietud para ver cómo vamos y seguimos avanzando? De momento no tengo consulta en el chat, Hernán. Ya, entonces aquí yo no les pido que vean el detalle de la SCOM, pero aquí en la primera hoja están los datos personales, está el tema de si hay o no beneficiarios y se indican, está marcado quién ingresa al SCOM, si lo ingresó el funcionario de la FP, lo ingresó un agente de venta de una compañía o un asesor previsional, y está abajo determinado el saldo
y este saldo se determinó 10 días después de que ingresé la solicitud de pensión de vejez o la solicitud de pensión de invalidez o la solicitud de pensión de sobrevivencia. Y las de invalidez y sobrevivencia se pueden demorar un poco más porque pueden haber tenido derecho al aporte adicional y hay que esperar que se entere ese aporte adicional para constituir el certificado de saldo. En la segunda hoja que arriba dice el título de retiro programado, lo que tenemos en el cuadro primero, los montos de pensión que cada FP propone y son distintos y además explican cómo, si estando yo en mi FP, cómo esa FP te muestra la tendencia a la baja cada año que pasa y que te va recalculando este monto de pensión que hemos hablado. Y abajo hay una pequeña línea que si es que, entre comillas, te sobrara plata para financiar la pensión mínima exigida de acuerdo a requisitos, podría activarse el derecho a retirar excedente de libre disposición, que son recursos que yo puedo retirar y rescatar y que están exentos pero no libres de impuestos. Es decir, me puedo someter a alguna franquicia, algún incentivo para poder retirar esa plata exenta de impuestos. ¿Ya? Y eso también es una ventaja que le ocurre a ciertas personas que tienen ciertas condiciones de capital y ciertas condiciones fundamentalmente de ahorro voluntario. La otra parte del SCOM tiene que ver con cómo presentan las compañías las rentas vitalicias inmediatas. Y ahí están, como ustedes lo ven, en un ranking, tanto en una modalidad simple como en una modalidad garantizada. Y en la hoja siguiente está la renta temporal con renta vitalicia diferida. Y esto se lee de la siguiente manera. Lo que están ahí son las compañías que ofertaron la renta vitalicia diferida y por lo tanto lo que uno hace es que multiplica por 2 la cantidad que ahí aparece para ver cuánto era la renta temporal que la FP me pagaría el doble, teniendo en cuenta que la compañía me está ofertando para el periodo diferido una determinada cantidad de UF. Y la última modalidad que habíamos visto es que si yo decido solicitar en el SCOM y en esta licitación cerrada y ciega, esta modalidad mixta de renta vitalicia inmediata con retiro programado, lo que estoy obteniendo es estas 2 hojas, donde en la primera, la compañía con la cantidad de capitales que yo le transferí, me determina el monto de la renta vitalicia y inmediatamente y de manera simultánea, la FP me ofrece en retiro programado su monto de pensión. Y si yo escojo esta modalidad, ambas, compañía y AFP, me van a estar pagando de manera simultánea una pensión con los capitales que dejé en la AFP y la compañía con los capitales que dejé en la compañía. Preguntas, inquietudes. De A momento ver, no vamos, me ha llegado nada. vámonos con este ejercicio de manera bien ejecutiva. Me gustaría Perfecto. saber si Perfecto. alguien, para no preguntar abiertamente, si a alguien le ha tocado participar con estos temas y vamos a ver qué nos contestan a partir del trabajo. Perfecto. Hay en este momento 7 alumnos, lo vamos a separar en 2 grupos para que lo hagan de manera bastante dinámica y rápido. Lo vamos a asignar a sala. Ustedes van a ver aparecer en el apartado grupos pequeños un botón azul al cual ustedes se unen, por favor. Vamos a revisar la participación de los alumnos. Nos juntamos aquí dentro de, ¿cuánto, profesor? ¿8 minutos? ¿10 minutos? ¿Cuántos grupos va a establecer? 2. 2. Sí, Démosle unos 8 minutos. perfecto. En 8 minutos nos reunimos acá. Le enviamos las preguntas al grupo pequeño.
¿Pudiese ingresar al 1, José? Voy al 1. Trabajo. Ya, 2. lo entendimos. Regresaron, profesor. Muy bien, pues Javier, usted pida ahí la intervención, por favor. Claro, poder agradecerles por el tiempo dispuesto a quienes están en este momento con nosotros. Debimos agruparlo rápidamente en solamente una sala de clase porque hay quienes debieron retirarse. En este momento está Alexis, Álvaro, Araceli, Paulina. ¿Alguno de ustedes pudiese ser el vocero para que nos cuenten acerca de estas dos preguntas que quedaron ahí para discusión, por favor? Tome la palabra. Alexis, Álvaro, Araceli o Paulina. Alexis creo que sería el vocero. Estaba hablando, tenía el Está por aquí. micrófono muteado, Ah, disculpa. perfecto. No hay problema. Designado. Nosotros teníamos opiniones divididas por el hecho de que, por ejemplo, tenemos una compañera acá en el grupo, la cual tiene un hermano quien es viudo. Había, está cercano a la edad de jubilarse, pero no sabría si es tomar o la renta vitalicia o el retiro programado. Pero al parecer, justo el detalle que no dijo fue si es que tenía heredero o no, o sea, un hijo o algo por el estilo. Pero también estaba el otro caso en donde había un compañero que tiene una familia con preexistencias de enfermedades, no sé si catastróficas, pero de no larga vida. Entonces ahí pensamos que podía ser mejor un retiro programado, ya que como uno no, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como uno no tiene una larga vida, puede obtener todo su monto de pensión. En cambio, si uno tiene una larga vida, puede obtener la renta vitalicia. Pero el tema está en que la renta vitalicia siempre va a ser un mismo monto hasta el final de la vida. Así es. Un monto fijo en UF hasta que se muera. El tema de la renta vitalicia y el retiro programado, por lo menos en mi opinión, es que en el retiro programado, si bien va disminuyendo progresivamente al pasar de los años, porque además se va recalculando y el fondo va disminuyendo, em, uno puede ir cambiando el ritmo de vida, de gastos al pasar de los años, pero en cambio con la renta vitalicia, eh, uno se tiene que adaptar de golpe. Sí, es una manera de mirarlo. Ahora, yo creo que todos los que se van a pensionar se tienen que adaptar de golpe.
porque la tasa de descuento, el monto de pensión que yo voy a recibir en relación al promedio de los ingresos, ha bajado muchísimo. En algún momento, torpemente, alguna autoridad de gobierno señaló que las pensiones iban a ser del 100% del promedio de los últimos ingresos. Y eso es una falacia. Después se empezó a hablar, y esto está publicado, que iban a hablar del 70%. ¿Saben cuánto es la tasa de descuento hoy día? Cercana al 30%. Por lo tanto, la relación entre lo que yo ganaba y lo que yo recibo es un tercio. Y eso es un golpe drástico de ajuste. Por lo tanto, tomar una decisión por un retiro programado, porque por un tiempo yo voy a estar en la pensión, en la FP, con un monto tal vez un poquito más alto, y después me voy a tener que ajustar a este monto que va bajando, tiene que ver obviamente con una diferencia no menor o tal vez menor, y podría irme a una renta vitalicia que obviamente podría ser más interesante. Por eso que yo les explicaba, entonces, esa tasa de reemplazo de lo que yo ganaba a lo que yo me era a pagar por pensión, esa tasa de reemplazo ha bajado fuertemente y está llegando a cerca de un tercio del promedio de los últimos ingresos. Alexi, no, solamente no entendí cuando partió explicando el caso de una compañera que tenía un hermano que... Es que justo estábamos resolviendo ese caso cuando se acabó el tiempo. Pero el caso de ella era que tiene un hermano donde es viudo, está cercano a la edad de Ah, es jubilación, viudo. pero Ya, no es viudo, disculpa, sabemos, no ya, sabemos si es que tiene herederos. No, sí sabíamos. Tiene hijos mayores de 24 años, dijo. ya. Entonces, hasta ahí quedamos con eso. Ya, perfecto. Ya, es que esa parte no la había escuchado y creo que es importante tomarlo en consideración y saber efectivamente cuáles son los capitales que tiene, qué otros ingresos, cuál es la realidad con la cual él se queda como viudo, y obviamente en ese sentido tomar la mejor decisión. Entonces, había un grupo nomás, ¿no es cierto? Ya. Entonces, vamos con lo siguiente, en términos de mirar rápidamente con esta encuesta en línea la siguiente pregunta. ¿Javier? Ok, la pregunta sería, teniendo en cuenta que si se realiza inversión, lo que se busca es tener mayor ganancia, ¿cierto? O un retorno, o el mayor retorno posible. Pero cuanto mayor sea la ganancia, cuando se habla de multifondo, es mayor el riesgo. ¿Cuál riesgo, cuál multifondo estos que aparecen ahí en pantalla, con el mismo código QR con el cual activamos la primera actividad? ¿Cuál fondo representa mayor riesgo? Accedan con su teléfono, lo mostramos otra vez. ¿Cuál es más riesgoso entre los que tendrás que elegir como cotizante de AFP? Cuatro personas. Estamos, yo creo que ahí, Javier, ¿no? Sí, Cantidad. ya están los alumnos. Ya está el número de alumnos. Comprueba, Javier, de que en general, perdone que lo saque, pero en general tenemos una respuesta que uno ha ido viendo en otros grupos, donde queda bastante claro este concepto, que es justamente ese multifondo, que es el más riesgoso versus el E, que es el menos riesgoso. Y obviamente esto tiene aparejado el perfil de riesgo. Yo tengo que ver si es que efectivamente, de acuerdo a mi perfil de riesgo, quiero tener el fondo en multifondos más riesgosos o más conservadores, o puedo escoger tener mi fondo hasta en dos multifondos.
repartiendo los porcentajes que yo estime conveniente. Y es súper importante escoger el tramo, o más bien el tramo, el multifondo en el que quiero estar, porque de no hacerlo, la FP me va a estar asignando, de acuerdo a una variable etaria, al multifondo que me corresponde estar. Por lo tanto, en la medida que yo escoja, puedo estar en los fondos que me parece más importante de acuerdo a la coyuntura y al tiempo que estoy viviendo. Y eso significa que podemos mirar el tema de nuestra multifondo y de nuestras cotizaciones desde dos perspectivas. Escojo el multifondo en el que quiero estar, y eso es una decisión también de rentabilidad y de perfil de riesgo y una decisión personal. Y por otro lado, también puedo decidir en qué AFP quiero cotizar. Entonces, elijo la AFP en que quiero cotizar y elijo el multifondo en el que quiero estar. Solo recordar que a los que se ingresen al sistema de pensiones durante los 2 primeros años están obligados a estar en la AFP adjudicataria, que en este caso a partir del 1 de octubre se lo ganó la FP1 con una comisión muy baja del 0,49 versus la más alta del 1,45. Y la variable o las variables determinantes para poder tomar esta decisión en qué AFP estar tiene que ver con la rentabilidad, y esa rentabilidad está diferenciada por AFP y por tipo multifondo, tiene que ver con la comisión que me van a cobrar, y por eso que uno le recomienda un poco a la gente joven o a la gente que está ingresando al mundo laboral, que independiente que los 2 primeros años está garantizado en una AFP con la comisión más baja, no deje de tener en cuenta esta variable porque influye en el nivel de ingreso. No es lo mismo ganar 100 y que te descuenten 2 que ganar 100 y que te descuenten 0,5, por decir unos guarismos así determinantes. Y lo segundo es que la calidad del servicio, la presencia de la FP a nivel geográfico, también es determinante de lo que uno llama el postventa. O sea, si la FP me ha entregado mejor información, mejor respuesta, me atiende de manera más eficiente, también es una variable que yo tomo en consideración para seguir ahí o no. Entonces, ¿en qué AFP cotizar? Y a quienes puedan cambiarse de AFP, ¿qué les recomendarían ustedes? ¿A qué AFP irse? Independiente que ustedes no estén trabajando, alguno de ustedes, si alguien se puede cambiar de fondo porque ya ha estado, de AFP, perdón, porque ha estado más de 2 años, ¿a qué AFP ustedes le recomendarían irse y por qué? Una acotación, Hernán. Aquí estaba preguntando qué cosas se recomienda analizar. ¿Te acuerdas? Si usted lo dice, José, Claro. me parece bien, o sea, me hiperventilé. Ah, tiene razón, sí, pues a quienes pueden cambiarse a AFP, ¿cuáles son las razones por las cuales se cambiarían? Claro. Claro, lo que pasa es que una de ellas tiene que ver con esa variable que yo anticipé. Ahí estuvo la confusión. Estaba cerca. Estaba cerca, claro. Estuve adelantándome. Con el mismo código QR, no lo olviden. Si no ha cerrado el teléfono, la actividad aparece automáticamente ahí en su pantalla. Así es, don Javier, en eso estamos. Ingresa el concepto, no olvide validarlo y empieza a llenarse acá la... Ahí van llegando las respuestas. Entonces tenemos ahí fuertemente priorizado comisión y rentabilidad, oportunidad de la respuesta, menor comisión, calidad de servicio, seriedad, que no nos engañen, que es la que tenga mejores índices, y eso va en el fondo redundando en que nosotros, si pudiéramos cambiarnos, si estamos trabajando más de 1 año, más de 2 años en el sistema previsional, o tuviéramos que recomendarle a alguien que lo haga, estas son aquellas razones, variables que ustedes consideran que hay que tener en cuenta. Les recuerdo todo lo que tiene que ver con la postventa, lo que tiene que ver con la situación futura de cómo me va a ir atendiendo la FP en adelante,
también es bastante determinante para tenerla en cuenta. Entonces, esas variables o esos factores que uno debería tener en cuenta es un poco lo que ustedes han estado transmitiendo: la rentabilidad, la comisión que cobra la AFP, la calidad del servicio, la respuesta oportuna, la respuesta seria y en el fondo tener una realidad donde yo me sienta seguro que lo que estoy preguntando o el servicio que estoy recibiendo o la información que me están enviando no tenga que por qué cuestionarla y sepa que tampoco está sujeta a variaciones en las series de datos o a engaño o a publicidad engañosa, todas estas cosas que han ido diciendo también otros alumnos en ejercicios anteriores. Y ya para ir terminando, dentro de la lógica de nuestra hora, la Superintendencia de Pensiones nos invita y nos regala esta información en su página web www.spensiones.cl, donde nos va mostrando las rentabilidades de los fondos por tiempo, por el multifondo en que estamos consultando, y nos presenta todas las AFP y nos da distintas series de tiempo en los cuales nos muestra la rentabilidad relativa del mes, lo que está acumulado en el año, lo que ha pasado en los últimos 12 meses o lo que ha sido el promedio anual del periodo. Y esto para cada fondo. Por lo tanto, si yo quisiera tener una información agregada donde la super de pensiones toma de las fuentes de datos de la AFP, puedo en el fondo llevar a tomar una decisión más clara. Y también la misma super de pensiones nos regala y nos ofrece simuladores para ir viendo cuál es la situación que yo tengo con respecto a los fondos acumulados y cómo las estrategias de inversión con mis ahorros me van generando retorno y me van permitiendo ir mejorando mi número o planificando de mejor manera mi realidad previsional. Y eso es un poco lo que queríamos recoger hoy día. En lo personal, me quedo muy satisfecho. Creo que pudimos ver con bastante calma el tema de las modalidades. Creo que las preguntas dejé anotadas varias y por ahí espero que no se haya quedado insatisfecho quien en algún momento me preguntó ¿y cómo tomar la decisión? ¿Cómo tomar la decisión de ir a una FP? ¿Cómo tomar la decisión de ir a una modalidad de pensión? Fue desarrollado en el transcurso de la clase y espero que le haya dado las luces suficientes para que tenga los elementos de juicio para discriminar entre una modalidad de pensión y otra y discriminar en la decisión de una FP u otra. Y al mismo tiempo, como mi pretensión es que ustedes se conviertan en orientadores y orientadoras previsionales, creo que avanzamos un pasito más para estar en condiciones de conversar con otros y estar dando ya una opinión más crítica de qué es lo que se pudiera hacer y cuáles son los pros y los contras de seguir uno u otro camino. José, dejo abierto la pregunta para aclarar alguna duda si es que hubiera. Ya. Mira, de momento no tengo más dudas en el chat, así que Yo tengo una pregunta, pero es un caso, pero parece que vamos a ver multifondos. Es acerca de los multifondos. ¿Es la próxima clase vamos a ver los multifondos? ¿Como con No, mayor atención o no? ¿O no? no, los vimos ahora Ah, rápidamente, ya. pero hágame su pregunta, a ver. Lo que pasa es que hace como unos 5 años atrás más o menos, cuando comenzó a hablarse más del tema de la AFP, eh, comenzamos a ver el tema de los multifondos con mi papá. Él tiene, en ese entonces tenía 53 años. Entonces, yo le dije que estaba porque estaba en el fondo A, y estaba en un fondo muy alto según lo que yo pensaba en ese momento. Y le dije que fuera a hablar a la AFP para cambiarse a un fondo menos riesgoso. Y en la AFP le dijeron que si se cambiaba en estos momentos, en ese entonces, eh, perdía como no sé cuántos millones y todo el tema. Al final no se quiso arriesgar y se quedó en el fondo A hasta el día de hoy, porque todavía sigue en ese y ya tiene 58 años. Entonces, esa es mi duda. ¿Por qué le dijeron eso? Ya, yo creo que es bien importante. Aquí vamos a contestarle a un colega de la misma edad de quien habla y decirle que efectivamente, cuando uno está tomando la decisión de cambiarse de un multifondo y este multifondo ha bajado, uno si se cambia en ese momento, ¿qué es lo que hace? Asume la pérdida. O sea, si yo tenía un determinado monto
y una cantidad de cuota, un determinado valor cuota, y ese valor cuota bajó, obviamente los fondos bajan. Pero si yo espero que se recupere eso como después pasó, obviamente él no asumió la pérdida y le aseguro que pudo recuperar lo que en su momento él y yo perdimos. Por lo tanto, es una decisión que en su momento, sin incluso de saberlo, ni teniendo tanta conciencia de la decisión que estaba tomando, creo que en ese caso hay que reivindicar a la ejecutiva de la FP porque le habría dado una buena asesoría. En este tema de los cambios de multifondo, los asesores previsionales, después de una triste experiencia que tuvimos unos poquitos años atrás, con respecto a las asesorías masivas que hubo, se nos prohibió estrictamente entregar orientaciones de multifondos, rentabilidades e instrumentos. Por lo tanto, uno no puede hablar, salvo en estos temas como que son de carácter más académico, de que en ese caso, una persona que está en esta condición y que escogió en su oportunidad el multifondo A, ha podido capear las crisis, las pérdidas de rentabilidad y ha podido recuperar esas crisis. Lamentablemente hoy día, de nuevo han perdido los fondos, pero por ejemplo en septiembre todos bajaron menos el A. Entonces sigue habiendo ahí una situación donde pareciera que está todavía en un compás de espera, que no hay pérdidas tan profundas, pero habría que evaluar esa situación y él podría evaluar si se mantiene en un multifondo o cambia sus recursos a dos multifondos. 50 y 50, 70 y 30, como para ir repartiendo los huevos en distintas canastas, con distintos riesgos, con distintos retornos, de una manera, algunos más arriesgados y otros más conservadores. ¿Se entendió ahí la respuesta? Sí, sí, muchas gracias. Ahora me quedó claro. Entonces lo felicito a usted y a su papá porque, gracias a Dios, no asumieron la pérdida. Sí, sí. Ya. Y a la ejecutiva. Y a la ejecutiva, sí, pues, a la ejecutiva. No se preocupan muchas veces. No, pues, ahí yo siento que muchas veces la atención de la ejecutiva es contra el tiempo. Vamos a ver nomás cuando vamos a hacer un trámite, sacamos un número, la sucursal está llena de gente, te atienden más bien rápido. No sé si al pensionarte te van a preguntar, ¿y cuál es su estado de salud? ¿Y su familia es longeva o no es longeva? Y usted pretende tomar esta decisión porque es lo que necesita, porque es lo que le alcanza, lo pensó con su familia, tiene beneficiarios, tiene garantizables, la herencia es algo que le preocupa o no, la tasa de interés en este momento no se preocupe, está cambiando, por lo tanto vuelve al próximo mes, no hay tiempo y lamentablemente eso en el ámbito de la responsabilidad social y ética no existe una preocupación mayor, pero hoy día hemos reivindicado una ejecutiva, una FP, que sí dio una buena orientación y Álvaro y su papá pudieron tomar la decisión correcta y no cambiarse. Estimadísimos alumnos y alumnas, especialmente quiero reconocer al equipo de trabajo hoy día. Hemos estado todo el día haciendo clase y eso implica un desgaste, un cansancio, pero creo que estamos terminando con el mismo entusiasmo con el que partimos con los cursos de la mañana, a media mañana, en la tarde y este. Por lo tanto, no me queda más que la gratitud y también a los alumnos por participar tan activamente en este tema que por lo menos para uno es apasionante y sé que existe poco conocimiento y que es súper importante el desarrollo de estos proyectos y del tema de la educación previsional. Así que muchas gracias, nos quedan todavía ahí unas par de clases y en ese sentido vamos a poder llegar a puerto con un conocimiento bastante más a cabalidad de lo que hemos estado desarrollando hoy día. Por mi Abrazo a parte, todos. muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas A la noches, distancia, un abrazo. profesor. Buenas noches a Buenas todos. noches, Buenas noches, gracias. muchas gracias por la Gracias. clase. Buenas noches, que estén bien.